Bienvenidos a Descomplicando lo Sencillo. Estos videos tienen la finalidad de explicar de una manera práctica y sencilla, clara, algunos de los conceptos que Dios nos da en su palabra, con la finalidad de que podamos entenderlos mejor y poderlos poner en práctica en nuestra vida. La iglesia muchas veces ha complicado el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, y eso hace que mucha gente se aleje de la iglesia o que no entienda bien lo que una iglesia le puede dar o lo que la palabra de Dios le puede dar. Realmente Jesús era muy sencillo. Cuando caminó aquí en la tierra era tan sencillo que los niños lo seguían. Él se enfrentó a los sabios y entendidos de la época y hubo un choque total entre ellos porque esos hombres sabios y entendidos que eran los poderosos de la época, los principales de las sinagogas, tenían demasiados estudios, sabían demasiado de Dios, pero no tenían una relación con Dios, no conocían a Dios y por eso no pudieron reconocer a su Hijo. Entonces, cuando Jesús explicaba las cosas era tan sencillo que los niños lo seguían y ellos, como sabios y entendidos, les parecía que atentaba contra todos los estudios y todo el bagaje que ellos tenían. Y eso sigue pasando en la actualidad. Muchas de las iglesias, pues seguramente sin querer, terminamos complicando el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo en la gente. Tenemos claro que Dios es nuestro creador. Estos videos están diseñados para todo aquel que cree que Dios es su creador. Si alguien considera que nació, que evolucionó de un mono, o que somos producto de un gran estallido de piedras, es probable que estos videos no los encuentre atractivos. Pero si tú crees en Dios, si tú crees en un creador, suena bastante lógico, porque te pido que seamos lógicos, suena bastante lógico que su palabra se convierta en el manual de la vida. La Biblia es el manual de la vida. Yo creía que la Biblia era un libro muy complejo, muy complicado, que solamente lo podían entender los demasiado preparados, eso es lo que nos habían dicho. Pero la realidad es que cuando lo conocí, me di cuenta que aunque su lenguaje por las traducciones pudiera parecer un poco rebuscado, especialmente algunas de las versiones, la Reina Valera, por ejemplo, con un español antiquísimo. Hoy hay otras versiones mucho más modernas y más amigables. Aún así, la Biblia es sencilla de entender. Jesús oraba en alguna ocasión dándole gracias al Padre porque las cosas las había revelado a sus niños, a estos pequeñitos, dijo, ¿no? Refiriéndose a sus discípulos. Yo soy un contador público, ejercí mi carrera más hacia el área siempre administrativa, gerencial y de dirección. Me convertí junto con mi esposa en empresarios, pusimos algunas empresas y generalmente en el área de la administración o de la dirección de empresas. Después, en mi caminar, buscábamos hacia adentro encontrar respuestas de por qué éramos de tal forma o por qué nos dolía tal o cual recuerdo, etc. Y comenzamos a buscar algunas de las técnicas o teorías, generalmente orientales, el Feng Shui, y algunas técnicas orientales, y algo encontramos, no puedo decir que no, algo encontramos que sirvió mucho para nuestras vidas. Y después de nuestra búsqueda nos topamos con la programación neurolingüística. Y honestamente mi experiencia fue maravillosa, me empecé a conocer más yo hacia adentro, pero sobre todo un buen día sentí de verdad un impulso muy grande por ayudar a las demás personas con esas técnicas. Y entonces nos involucramos, mi esposa y yo, en el desarrollo humano o en encontrar técnicas de desarrollo humano. Fuimos a perseguir a los creadores de la PNL, a John Grinder, Richard Bandler, nos capacitamos directamente con ellos, pagamos miles de dólares para eso. También nos capacitamos como facilitadores de enseñanza y aprendizaje acelerado y de ingeniería del diseño humano, y así muchas de las técnicas, inclusive hasta de hipnosis ericksoniana. Pudimos ir a contactar en Guadalajara al último alumno de Milton Erickson, de donde toma su nombre la hipnosis ericksoniana, y realmente puedo decir que a la verdad, como dicen por ahí, tiene cierta reputación de verdad. Todo ese conocimiento ayuda o autoayuda a las personas
al grado que yo tenía también, mi esposa igual, un pequeño despacho donde dábamos algunas terapias con estas técnicas y ayudábamos a la gente, a los matrimonios. Pero un buen día, en una de las crisis más grandes de mi vida, mi matrimonio se estaba echando a perder, yo estaba separado de mi esposa, fuera de la casa. Mi esposa conoció a unos cristianos, le presentaron la Biblia y ella, rápido, sabiendo que estábamos en esa búsqueda, vino y me presentó lo que la Biblia es. Y déjame decirte que es uno de los momentos más impactantes de mi vida cuando descubrí que la Biblia, la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, no es nada que ver con un libro solo para estudiosos, sacerdotes, pastores, maestros. No, es el manual literal de la vida, donde vienen consejos de cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser un buen hijo o cómo ser un hijo, un padre, cómo ser empresarios, cómo ser empleados. Realmente trae una sabiduría impresionante y a la luz de la Biblia, de la sabiduría de la Biblia, pudimos nosotros encontrar o detectar los principales errores de nuestro matrimonio. Ahí comenzó nuestra historia, año 2004, y decidimos meternos de lleno con el Señor. Poquito tiempo después, yo en 17 de abril del 2004, decidí seguir al Señor. Le entregué mi vida en una oración muy personal. Decidí entregarle mi vida a Él y le pedí que me usara. Esa fue mi petición. Yo le decía que si me había dejado ayudar a la gente con otras técnicas que no tienen nada que ver con su palabra, que ahora que yo conocía su palabra y que había yo entregado mi vida a Él, lo único que yo le pedí es que me usara. Y a partir de ahí me involucré mucho en conocer a Dios, en tener una relación con Él y pronto ya estaba yo involucrado con la iglesia. Pronto me puso el Señor a predicar su palabra. No pasó ni 8 meses y ya estaba yo predicando la palabra. Yo no lo pedí, eso fue Dios el que lo fue moviendo. Para el año 2009 nos entrega una iglesia a cual pastorear y hoy la tenemos pastoreando desde hace ya casi 11 años. Entonces, pues te puedo decir que tengo una perspectiva de técnicas de desarrollo humano, tengo la perspectiva de la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios. Me encontré que la mayoría de los conceptos que manejan los que se dedican a ayudar a la gente con esas técnicas son principios que están escritos en la palabra de Dios de hace miles de años. Y me di cuenta que era muy riesgoso ayudar a las personas solamente en el área del desarrollo personal, porque eso va solamente hacia la mente y las emociones, dicho de una manera hacia el alma. Voy a explicar en el siguiente video un poco más acerca de esto, pero eso va solamente hacia el alma. Y cuando tú quieres ayudar a alguien dejando fuera la parte espiritual, híjole, lo dejas totalmente desprotegido. Y bueno, enseñarle a la gente técnicas de desarrollo humano a su mente y a su alma, sin la parte del control del espíritu, es tanto como darle un sable samurái a un niño de 10 años o darle las llaves de un Porsche a un pequeño de 8 años y que lo maneje. Es muy probable que se va a terminar estrellando solo. Entonces, entendí claramente el mensaje de Dios, dejé de dar todos estos cursos, diplomados, certificaciones, dejé de dar terapia con esas técnicas y me dediqué a conocerlo a Él y después, pues poco tiempo después, a ayudar a la gente. Y esa es la intención de estos videos. Alguien me preguntó, ya para terminar, si yo había tenido alguna inspiración de niño a ser sacerdote, monaguillo, o si estuve cerca de algunos cristianos. Y la respuesta es no, nunca. Yo realmente soy un joven, o fui un niño y un joven y un hombre católico. Jamás y nunca me pasó por la cabeza convertirme en sacerdote, ni nada parecido. Pero lo único que sí pude encontrar, y esa fue mi respuesta a esa persona, fue que desde muy chico, desde muy jovencito, sentí en mi corazón la necesidad o las ganas de ayudar a la gente. Entonces me convertí en una buena oreja para mis amigos y también pues en alguien que podía dar un consejo o compartir alguna idea. Y eso es lo que quiero hacer ahora, compartir las ideas que la vida me ha enseñado, que Dios me ha revelado, todo fundamentado siempre en el consejo del manual de la vida, que es la Biblia. Y eso es lo que estoy poniendo
a consideración de todos aquellos que nos vean, descomplicando lo sencillo para pues quitarle esa complejidad que a veces las iglesias le ponemos a la palabra de Dios. Espero que les sea de bendición, que pueda ayudar a sus vidas y sean todos bienvenidos.